Hola a todos, nosotros somos el grupo número 7 y el día de hoy vamos a hablar de técnicas empleadas para el diagnóstico en parasitología. Pues tenemos que empezar a hablar que los parásitos intestinales son un problema de salud y específicamente tienen mayor eh, problemas en países en vía de desarrollo como el nuestro. Estas técnicas pues nos ayudan a hacer un diagnóstico específico y tienen que ser sensibles. Es importante para el diagnóstico precoz, estudios epidemiológicos y la monitorización de las medidas profilácticas realizadas. Entonces, para hablar del examen general de heces, tenemos que decir que este examen pues, no es lo bastante sensible, por lo cual vamos a necesitar otro tipo de técnicas que van a aumentar la sensibilidad del diagnóstico. Como objetivos, debemos describir las técnicas parasitológicas utilizadas comúnmente en el laboratorio clínico para detectar parásitos, enumerar las diferentes técnicas para los parásitos con importancia en medicina humana, describir de manera adecuada las técnicas para un reconocimiento rápido y sencillo de los estadios parasitarios, indicando su origen e importancia clínica. También vamos a describir correctamente la calidad de la muestra y formar un régimen correcto para instruir al paciente. Entonces vamos a hablar del examen general de heces. Este examen también es conocido como un examen en fresco o un examen directo. Para este examen, su padre fue de esta técnica, el padre de esta técnica fue Anton Bahn, quien realizó por primera vez en sus propias heces y descubrió a Giardia lamblia. Eh, para esta técnica, aparte de que es sencilla, tiene unos pasos que deben seguirse correctamente y dentro de esos pasos tenemos que ver que la boleta de cada muestra esté correctamente identificada con el nombre o con cada ítem que tenga la boleta. Y se debe proceder a organizar las muestras, donde las primeras van a ser las muestras líquidas, diarreicas, con moco y sangre. Las heces blandas van a estar en segundo lugar. Y por último vamos a tener las heces formadas o las heces duras. Entonces esta prueba consta de colocar un portaobjeto donde se va a dividir en tres partes, donde vamos a colocar una gota de solución salina al 0,85%, una gota de Lugol y la tercera parte va a ser para la identificación. Entonces, en la gota de solución salina vamos a proceder a colocar con un aplicador de madera aproximadamente 0,2 miligramos de muestra, donde vamos a poder ver el movimiento, la estructura de cualquier microorganismo. Y esta prueba, aunque es muy fácil, aquí es donde está su punto crítico, donde se debe observar primero sistemáticamente todo el campo y se debe observar a 10x y luego proceder a ver en 40x. Luego vamos a proceder a observar en Lugol, donde podemos utilizar el Lugol como un colorante momentáneo y donde vamos a también a realizar la visualización sistemáticamente cubriendo todo el campo. Para esta técnica, lo único importante es que no debe rebalsar porque esto puede contaminar tanto al empleador de la técnica como al propio microscopio. Y esto es todo sobre el examen en fresco. Ahora procedemos con la siguiente técnica. Bueno, yo voy a hablarles sobre lo que es la técnica CATO-CATS. El método de diagnóstico utilizado mundialmente en encuestas parasitológicas y estudios epidemiológicos es denominado CATO-CATS, introducido por Cato y Miura en 1954 y modificado por Katz en 1972, siendo el método recomendado por la OMS y la OPS para el diagnóstico cualitativo y cuantitativo de la geohelmintiasis humana. Sin embargo, esta técnica tiene como desventaja que el análisis microscópico debe ser realizado en menos de 48 horas. ¿Por qué? Porque los huevos contenidos en la muestra tienden a degradarse luego de este lapso de tiempo. Comenzaremos con el procedimiento. Colocaremos una pequeña cantidad de muestra fecal en un periódico y presionaremos un trozo de redecilla en la parte superior. Con una espátula rasparemos el material fecal tamizada de la redecilla. Etiquetaremos el portaobjetos de vidrio con el número de muestra y colocaremos una plantilla con un agujero en el centro del portaobjetos. Rellenaremos el agujero de la plantilla con la materia fecal tamizada, evitaremos burbujas de aire y nivelaremos
las heces para eliminar cualquier exceso de la materia. Levantaremos con cuidado la plantilla y colocaremos en un balde de agua mezclada con detergente y desinfectante concentrado para su reutilización. Colocaremos una pieza de celofán que haya sido empapada durante la noche con glicerol sobre la muestra fecal. Colocaremos un cubreobjetos y presionaremos firmemente con la muestra contra la tira de celofán para que ésta se extienda y forme un círculo. Volveremos a levantar con cuidado la diapositiva deslizándola suavemente hacia los lados para evitar que se separe o se levante la tira de celofán. Colocaremos la muestra de celofán hacia arriba. El agua se evaporará mientras que el glicerol aclarará las heces. Cuando se aclare, debería ser posible leer la impresión en el periódico. Mantengamos el portaobjetos durante 1 o más horas en la habitación a temperatura ambiente para que se aclare la materia fecal antes de examinarla bajo el microscopio, con excepción de las anquinolostomas. Estos se degradan en un lapso de tiempo de 30 a 60 minutos. Para acelerar el aclaramiento y el examen, el portaobjetos se puede colocar en una incubadora a 40 grados Celsius, manteniéndolo a la luz solar directa durante varios minutos. Los huevos de Ascaris lumbricoides y Trichuris trichiura seguirán siendo visibles y reconocibles durante muchos meses. Los huevos de anquilostomas se aclaran rápidamente y no se verán después de 30 a 60 minutos. Los huevos de esquistosoma pueden ser reconocibles hasta por varios meses, pero es preferible examinar la preparación de los portaobjetos dentro de 24 horas. Luego de encontrar los huevos, estos deben ser multiplicados por el factor K para dar un número de huevos por gramo de heces. Por ejemplo, en el caso de una plantilla de 50 miligramos, el factor debe ser 20. Una plantilla de 20 miligramos, el factor debe ser 50. Y en una plantilla de 41.7 miligramos, el factor debe ser 24. Ahora continuaremos con la siguiente técnica. Bien, yo les hablaré de la técnica de Graham. Con esta técnica es posible realizar el diagnóstico de Enterobius vermicularis, el cual es el causante de la enterobiasis u oxuriasis. Esta técnica, su fundamento se basa en la obtención e identificación de los huevos de este nematodo que son depositados por las hembras grávidas alrededor de la región perianal. Entonces, este método va a consistir en tomar una muestra de raspado perianal utilizando una cinta adhesiva transparente que va a utilizar como soporte un portaobjetos. Para la obtención de muestra, se va a entregar al paciente 5 portaobjetos con la cinta adhesiva transparente pegada en una de las caras de este y también se le va a entregar una hoja impresa con las instrucciones para la recolección de la muestra. También se le debe explicar al paciente cómo debe tomar la muestra. La toma de la muestra debe ser en la mañana, preferiblemente previo al aseo diario. Y el paciente, una noche anterior, no debe de colocar sustancias aceitosas o talco en su zona anal, especialmente si se trata de niños. El paciente se debe colocar en posición genupectoral y la persona que tome la muestra debe desprender cuidadosamente la cinta adhesiva del portaobjetos y debe hacer por lo menos 4 tocaciones de forma radial con la cara adhesiva de la cinta en la zona perianal del paciente. Luego debe colocar nuevamente la cinta en el portaobjetos y guardarla posteriormente en una bolsa de papel que ya esté debidamente etiquetada. En total serán 5 muestras tomadas todos los días por la mañana. Y esas muestras pueden ser almacenadas en un lugar fresco a temperatura ambiente hasta que sean transportadas al laboratorio. Para el procesamiento de la muestra, siempre se debe trabajar con guantes y mascarillas. También se debe enumerar en igual forma los 5 portaobjetos del paciente. Y estas muestras no se deben de eliminar hasta que sean informados los resultados. En la lectura, estos preparados deben ser leídos idealmente con oculares de 10X y estas lecturas deben de recorrer totalmente el objetivo de 10X y se confirman los hallazgos de los huevos con el objetivo de 40X. Y como siempre la lectura debe de ser ordenada y sistemática. Para el informe de resultados, este debe incluir lo que es el nombre y los 2 apellidos, la edad, la procedencia, el número de ficha si tiene y la fecha de emisión.
Y para el reporte de resultados, un resultado negativo se va a reportar si en las 5 muestras examinadas no se observaron huevos de Enterobius vermicularis, y un resultado positivo sería si en las 5 muestras examinadas se observaron huevos de Enterobius vermicularis. Dentro de sus ventajas tenemos que entonces es una técnica muy conocida y usada frecuentemente, que también es económica y de rápido procesamiento. Y como desventajas, que es de fácil contaminación durante la toma de muestra y la lectura, y que también si la muestra no es tomada adecuadamente por el paciente, se tendrá un mal rendimiento. Los dejo con la siguiente técnica. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la técnica de formal acetato de etilo. Esta técnica, el propósito es concentrar huevos y larvas del minto, también ooquistes y quistes de protozoo en las muestras de heces. El acetato de etilo se utiliza para extraer los residuos y las grasas de las heces y enviar al fondo los parásitos. También este método es usado cuando el examen directo da negativo, cuando hay muy poca cantidad de ooquistes. Se utiliza este método. El método original era empleado cuando se utilizaba éter, pero luego se sustituyó el éter por el acetato de etilo porque este era menos tóxico, menos inflamable y menos explosivo. Continúe, compañera. La siguiente. Ahora yo les voy a hablar sobre el procedimiento. Bueno, el procedimiento de ocupamos una muestra de heces frescas. Para esto vamos a identificar primero los tubos con el número de muestra del paciente. Luego vamos a colocar en uno de los tubos 10 ml de formol. Luego a este tubo que añadimos los 10 ml de formol vamos a añadir de 1 a 1.5 gramos de la muestra de heces. Con el aplicador, que es un aplicador de madera, vamos a remover las heces hasta que la muestra quede turbia. Esta muestra la vamos a dejar reposar durante 15 minutos. Luego de que esta muestra ha reposado 15 minutos, vamos a colocar un pascón o una gasa y vamos a vertir toda la muestra de este tubo en otro tubo limpio. Al momento de vertir toda la muestra en un tubo limpio, a ese tubo limpio le vamos a añadir 3 ml de acetato de etilo. Los vamos a mezclar bien durante 15 segundos y luego vamos a tapar el tubo y lo vamos a llevar a centrifugar. Se va a centrifugar durante 3 minutos a 3000 revoluciones por minuto. Hay que recordar que para centrifugar tenemos que equipar con otro tubo que tenga el mismo volumen del que tenemos la muestra. Después de que centrifugamos, vamos a encontrar que en el tubo hay 4 fases. Se van a formar 4 fases. La primera es la de acetato de etilo, luego tenemos un tapón de residuos, después formalina y por último el sedimento, que es el que a nosotros nos importa, el sedimento. Vamos a destapar el tubo con mucho cuidado y vamos a vertir todo el contenido de ese tubo a modo de solo dejar el sedimento. Vamos a agarrar una pipeta Pasteur, vamos a sacar una gota de ese sedimento y lo vamos a poner sobre nuestro portaobjeto. Le vamos a poner un cubreobjeto y lo llevamos al microscopio a observar. Primero lo vamos a observar en 10x, luego en 40x. Para tener una mejor visualización le podemos añadir una gota de Lugol al 20%, diluido en 1 en 5 con solución salina. La siguiente. Ahora vamos a hablarles sobre las ventajas de este método, ventajas y desventajas. Una de sus ventajas es que se pueden utilizar heces frescas o fijadas previamente con formalina. También es que los quistes de los protozoos no se deforman. Otra ventaja es que no es necesario analizar el sedimento inmediatamente. Lo podemos dejar un momento y después lo venimos a analizar. Dentro de las desventajas del método es que los huevos infértiles de Ascaris y los quistes de Giardia intestinali, estos flotan. Entonces al momento de descartar la muestra se pueden ir por error y no nos damos cuenta. Otra desventaja es que cuando se utiliza éter, necesitamos utilizar tubos de vidrio porque el plástico no lo podemos utilizar ya que son dañados por este. También otra desventaja es que este método no es adecuado para concentrar torfozoitos de protozoo. Bueno, continuamos con la siguiente técnica. Hola, yo les voy a hablar acerca de la técnica de sílice modificada, una técnica de coloración. La utilidad de esta técnica es poner en evidencia por medio de una coloración los ooquistes
de las aplicomplexas intestinales. Sobre el procedimiento de esta técnica, vamos a etiquetar o identificar el portaobjetos, tomar una porción pequeña de las heces, principalmente aquellas que contengan moco con la ayuda de un aplicador. Hacer una extensión fina sobre el portaobjetos, dejar que ésta se seque a temperatura ambiente. Una vez seca, vamos a fijar esta muestra, ya sea con metanol o bien con calor. Vamos a pasar el portaobjeto unas 2 o 3 veces, pero con cuidado que la muestra no se vaya a quemar. Luego vamos a cubrir la preparación con fucina fenicada durante 5 minutos y toda la muestra va a quedar colorida en rojo intenso. Vamos a lavar la muestra. Luego vamos a colocar el alcohol ácido resistente por unos 20 a 30 segundos. Como un dato, podemos decir que los quistes de estas aplicomplexas no se decoloran, permanecen de color rojo siempre. Luego vamos a lavar con agua y vamos a cubrir la preparación con azul de metileno durante 30 segundos. Nuevamente vamos a lavar. Vamos a secar la preparación y vamos a visualizar en el microscopio con el objetivo de 100 y agregando aceite de inmersión. Estas aplicomplexas intestinales se van a teñir de rojo intenso con un fondo azul, pero la única que casi no se tiñe es la Clicospora cayatenensis, que estas no se colorean ni uniformemente y algunas permanecen sin color y su contenido siempre es granuloso. Como las conclusiones de estas técnicas, podemos decir que son técnicas parasitológicas que tienen como propósito detectar parásitos intestinales, así para apoyar la identificación correcta en la búsqueda de patógenos parasitarios, siendo estos la causa de infecciones que pueden causar diversas patologías. Y la identificación correcta de los parásitos nos llevará a darle al médico una buena decisión para que él dé un buen diagnóstico y una especificación para el paciente. Muchas gracias por su atención.